Muy bien. Entonces, buenos días. Igual con Silvita que recién se acaba de unir. Hoy nos corresponde, como dijimos anteriormente, las porciones finales del libro de Éxodo. Hoy, debido a que es un año de 12 meses en el calendario hebreo, y esto debido a que pues cada cierto tiempo para completar los días que se va desfasando respecto al calendario solar, se añade un 13º mes del calendario hebreo. Pues bueno, este no es el caso y debido a eso, en ciertas porciones se estudian dos juntas y hoy es el caso. Nos corresponde la porción Vayakgel Pekudei, ¿sí? Entonces, por un lado, la primera significa y congregó, y la segunda, los encargos o encargados de. Corresponde desde Éxodo 35 hasta el final del libro, que está en el capítulo 40, versículo 38. Hoy es 13 de marzo del 2021 y en el calendario hebreo es 29 de Adar del 5781. Esta parasha, por ser la primera del mes de Aviv o la primera antes de que empiece el mes de Aviv, se llama Parashat HaJodesh. ¿Qué significa esto? Parashá o porción de este mes o de el mes. ¿De cuál mes? Pues del más importante. Y allí he puesto una cita de Éxodo 13. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv. ¿Qué se acostumbra a leer en esta parashá especial? Pues se vuelve a indagar o se vuelve a leer el capítulo 12 de Éxodo, las cuestiones referentes a Pesaj y la liberación del pueblo. Sin embargo, bueno, esto les comparto como dato, vamos a estarnos hoy centrando en la porción que corresponde normalmente. ¿Qué vimos la semana anterior? Pues hicimos la puntualización del tema de levantar la cabeza. No hacía referencia a censar o a contar o etcétera, etcétera, sino le estaba dando una orden de Moisés para que cuando ponga a servir a las personas, pues tenga ciertas consideraciones. Entre ellas, tres cosas o tres puntos habilitantes del servicio, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, como dicen Romanos. Para que toda justicia sea cumplida, pues tenían que haber tres elementos. Y hablábamos de un pago, ¿sí? Un pago de reconciliación, un lavamiento y estar cubiertos con la unción de Dios. Todo esto nos llevaba a una unidad con Él, a ser parte de Él, como dice Yeshua, que sean uno como yo soy uno en ti, ¿ya? Entonces, todos estos tres requisitos para cualquier persona que quería servir, y a la luz de la palabra vimos que efectivamente todo eso fue lo que hizo nuestro Señor Yeshua, un pago de sangre, un lavamiento con la unción de su Ruach HaKodesh o su Espíritu de Dios, ¿ya? Luego, el Señor volvía a hacer énfasis en el Shabbat. Decíamos que es un día para olvidarme de mis necesidades, un día para dejar de tener los ojos aquí en la tierra y 24 horas tenerlos en el cielo, cabeza levantada. Finalmente, terminaba aquella porción con que Moisés le dice, ¿a quién vas a enviar con nosotros? Y el Señor promete enviar su rostro. Y dice, mi rostro irá contigo y te dará descanso. Entonces, bueno, a la luz de la revelación entendemos que su rostro es pues el mismo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho descansar y nos está enseñando a entender la plenitud de la palabra descanso o reposo, que no se refiere solamente al aspecto físico, sino va involucrando bastantes aristas. Entonces, todo eso veíamos la porción anterior. Eh, Ahora sí, vamos a seguir por aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 35, capítulo 1. Entonces empieza de la siguiente manera. Moisés convocó a toda la congregación o congregó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado a que sean hechas. Y bueno, antes de entrar en el análisis, se acordarán que el anterior año hablábamos de cómo es y que en este capítulo 35 recién se habla
del levantamiento del tabernáculo, cuando antes pues ya menciona que sacan el tabernáculo de en medio del campamento por la desobediencia. Entonces, les conviene que repetir estas situaciones. ¿Cómo debería ser el orden lógico para la comprensión eh, de esta parte del Éxodo, ¿no? Entonces, lo he puesto así. Desciende Moisés en el capítulo 32, versículo 15. Al versículo 23 sucede la cuestión del becerro de oro. Posteriormente, para sacar el tabernáculo, claro que tuvieron que haberlo edificado primero, entonces saltaríamos al capítulo 35, versículo 4, y luego volveríamos al capítulo 33, versículo 4, para entender cómo es que lo sacaron, ¿sí? Sin embargo, en nuestras Biblias, o más bien dicho, como Dios dispuso que se ordene el, la narrativa de estos acontecimientos fue al revés. Primero narra cómo sacan el tabernáculo y después vuelve al paréntesis de cómo lo crearon. ¿Cuál es una posible explicación de esta cuestión o cómo podemos entenderla mejor? Pues que la Torah quiso enlazar inmediatamente al evento del becerro de oro con sus consecuencias. ¿Sí? Quiso mostrar cuáles fueron las repercusiones y para realzar o dar a notar la gravedad de lo que aconteció en ese momento. Y después, ya que se analizaron esas cosas y quedó por escrito, pues volvieron y abrieron un paréntesis y dijeron, así se levantó el tabernáculo, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que la Torah esté mal escrita, que sea menos válida, nada por el estilo, sino pues que no nos corresponde ordenarla para poder entenderla de mejor manera, al igual que el profeta Isaías está ordenado no de manera cronológica, empieza, bueno, va dando varios saltos en el tiempo y así pasan estas porciones, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a nuevamente a repetir el versículo 1 con esas consideraciones. Moisés congregó a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? No solo convocó, no solo mandó a llamar, sino que allí utilizan el verbo, diré la palabra cajal, y esta es la misma que se utiliza para hablar de la iglesia o de sinagoga o de simplemente la reunión, como dice aquí, de los hijos de Israel. Esto tiene una semejanza bastante interesante a cuando Salomón terminó de construir el tabernáculo. Entonces, bueno, vamos, perdón, el templo. Vamos enlazando todo este capítulo que vamos a leer desde el 35 hasta el 40, habla del levantamiento del tabernáculo y allá donde vamos a Primera de Reyes capítulo 8 va a narrar el mismo acontecimiento, solo que pues el templo de piedra. Entonces, voy a dar el salto a Primera de Reyes capítulo 8. Desde entonces Salomón nuevamente congregó ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los cabezas de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sion. Entonces, bueno, vemos que ante este acontecimiento de levantar el tabernáculo, el templo, hay otro acontecimiento, ¿cuál era la necesidad o para qué se tenía que congregar a Israel en estas situaciones? Y aún después de eso, ¿qué característica tienen aquellos que son congregados por Dios? Porque el propósito de Dios no es simplemente amontonar gente en un lugar y pues allí cada quien, ¿no? Sino que hay un propósito. Entonces, ¿para qué o por qué tanto Moisés como Salomón congregaron a los hijos de Israel? ¿Para qué se sucedió? ¿Para qué sucedió esto? Y la otra pregunta es, ¿qué característica tienen aquellos que fueron llamados? ¿Qué estaba sucediendo en este momento donde estaba finiquitándose el levantamiento del tabernáculo en un lado y en el otro el templo, ¿sí? El uno de pieles, el otro de piedra. Primero hay que entender cuál es la función, o recordar, mejor dicho, cuál es la función del tabernáculo, o a su vez del templo. Era la promesa de que Dios habitaría allí, iba a poner a habitar allí su nombre, y por ende su presencia iba a estar ahí permanentemente. Entonces,
si es que el templo estaba levantado, si es que el tabernáculo ya estaba construido, se garantizaba la presencia de Dios, no de parte humana, sino porque el Señor había prometido un pedazo del cielo, una porción del cielo, un enclave del cielo de la eternidad, se levantaba aquí en la tierra. ¿Y esto qué significaba? Libertad. ¿Sí? Entonces, la respuesta de qué característica tienen los congregados por Dios, tanto en Éxodo 35 como en Primera de Reyes 8, es la libertad. En estos momentos, la necesidad de congregarles a todo el pueblo es porque se va a formalizar la libertad de ellos. Se va a hacer la ceremonia, vamos a decirlo de manera alegórica, se va a firmar el contrato donde se establece que son libres en virtud de qué? De que la presencia de Dios ha empezado a residir en medio del pueblo, ¿ok? Entonces, ¿y a dónde queremos llegar? Lo mismo que dijo nuestro Señor Yeshua, Juan 8:36. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Pero ¿quién es el Hijo? ¿Cómo se denominó Yeshua? ¿O qué atributos se proclamó el mismo? En Mateo 12:6 dice con suprema autoridad, he aquí uno mayor que el templo. Entonces, ¿qué implica esta frase? Si el Hijo les libera, serán verdaderamente libres. Al igual que en la figura anterior, tabernáculo de pieles, templo de piedra. Si, si es que el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, el mismo Yeshua, no está en medio de nosotros, no alcanzaremos aquella libertad. Ese es el estigma de los congregados por Dios o de la congregación, vamos a decirlo, de los santos, de los hijos de Israel. El hecho de que seamos verdaderamente libres. Nosotros decimos congregación al espacio físico, ¿sí? Y no hay problema, no hay problema, no quiero decir nada de ello. Sin embargo, hacer conciencia de que tiene un sentido más de pueblo, de personas. Entonces, la congregación somos todos nosotros que tenemos una característica principal, la libertad en el Mesías. Uno mayor que el templo vino a liberarnos, es lo que dice en Mateo 12:6. Entonces, solo cuando Dios está en medio de nosotros, tenemos el acceso a la vida eterna garantizado, no por nuestras obras, sino por causa de aquel que está guiando nuestros pasos y que está guiando nuestros pensamientos. Entonces se va cumpliendo esa figura en los tres puntos de la historia, ¿no? Aquí en Éxodo 35, Moisés se prepara para formalizar la libertad y aún así miren que acto seguido pasa el tema del becerro de oro, ¿no? En Primera de Reyes 8, eh, también, bueno, finalmente se destruye el templo. ¿Qué nos quiere decir? Que todos aquellos dos escenarios iban siendo una sombra simplemente de lo que había de venir, que era nuestro Señor Yeshua. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, el tabernáculo, el que es mayor que el templo, tiene que venir a liberarnos y eso es lo que nos diferencia como hijos de Israel, la libertad. ¿Ok? Entonces avanzamos, volvemos a Éxodo 35 y vamos a ir avanzando en el versículo 1. Y en nuestras versiones tenemos lo siguiente, y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado a que sean hechas. Ya adentrándonos un poco en el texto hebreo, dice, estas son las palabras que Dios les ordenó. ¿Y por qué he puesto capacidad para hacer? Porque pues ya hemos repetido varias veces que el hecho de que Dios dé un mandamiento o una ordenanza, una mitzvah, es porque ya nos enseñó cómo aplicarla. Entonces lo que está diciendo, estas son las palabras, estas son las promesas como las que dio allá en el capítulo 20, que Dios les dio la capacidad para hacer, es decir, están en completa competencia para ejercer. Y empieza por cuál, nuevamente empieza por el Shabbat. Y dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo le será día de reposo de Dios. Aparece que Kodesh para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. ¿Sí? Empieza por ahí, de todo lo que podía empezar diciendo, de todas aquellas 10 palabras que dijo, empieza por el Shabbat. Y es lo que decíamos en la semana pasada, cuánta importancia tiene
él lo va repitiendo. Y pues no le veo otro sentido, sino que el darse cuenta que a la posteridad, por los afanes del mundo, sería el mandamiento más, o la promesa, o la palabra más atacada, ¿sí? ¿Y cómo es que les dio la competencia para guardar el Shabbat, por ejemplo? Ya les había indicado que en el sexto día habría doble porción. Entonces no se trataba de que les faltaba para comer, sino que simplemente el ser humano no quiere guardar el día de reposo, porque narra la escritura que en el séptimo día, a pesar de que ya les había dado doble porción, hubieron personas que salieron a recolectar para comer, ¿sí? Entonces, en la anterior semana poníamos el ejemplo de hace un año justamente que hubo cuarentena obligatoria y todo se cerró y todos entramos en modo Shabbat obligatorio, ¿sí? Entonces, eh, había algunos casos en los que se veía que ni siquiera ahí el Shabbat era completamente guardado, pues, sino, bueno, las cosas que ya se veían. ¿Y a qué quiero llegar en esto? Entonces, que no es el problema Dios, sino el corazón del hombre que no quiere reposar y se niega a confiar en Dios, sino que sigue buscando cómo valerse y sobrevivir por sus propios medios. ¿Ok? Entonces, bueno, empieza por el Shabbat y llega al versículo 3. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Y bueno, aquí quiero hacer una gran pausa. Esta palabra encender, que viene del hebreo bar, es un poquito diferente en su sentido original. Y vamos a traducirlo de acuerdo a la palabra. Vamos a saltar a Éxodo, vamos a volver a Éxodo 3:2. ¿Sí? Éxodo capítulo 3:2, volvemos al momento donde Moisés sube al monte Sinaí y se encuentra con la zarza. ¿Ya? Dice, le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía. ¿Ok? Y ahí aparece la misma palabra, bar. No, y aquí pues ya no la traducen como encender, no vio que la zarza se encendía, sino que ya estaba en permanente fuego. Y ese es el sentido más correcto de la palabra. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo. Y la zarza no se consumía. Entonces, todos entendemos que Moisés vio una zarza que ya estaba prendida, no una zarza que recién se estaba encendiendo. ¿Ok? Es una zarza que tenía permanentemente fuego y que a pesar de tener permanentemente fuego en ella, no era consumida, ¿ya? Entonces, la corrección que hay que hacer en el capítulo, versículo 3 del capítulo 35, empecemos por ahí. No arderás fuego, no arderás fuego. ¿Cuál es la posición rabínica judía de este mandamiento? Ellos no tienen problema en hacer arder el fuego, sino en el generar la chispa. Y entonces, pues ahí tienen sus extremos, ¿no? No prender la luz, por ejemplo, las velas, no es el problema que se queden ardiendo todo el Shabbat, sino el hecho de prender e iniciar la chispa, y por eso se lo hace antes. Sin embargo, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Como tienen allí en pantalla, de acuerdo al judaísmo, el problema no es que se quede ardiendo el fuego, sino el problema es de encender la chispa, ¿sí? Sin embargo, la idea de esta palabra ba'ar no es, no se está refiriendo al hecho de iniciarla, sino a que arda, ¿ok? Y entonces, pues de allí sale la prohibición de cocinar en Shabbat, de que no hay cómo cocinar en Shabbat. Y pues bueno, vamos a ver a la luz de la palabra qué cuestión con esto de no cocinar. Vamos a abrir Éxodo 12:6. Mientras habla de 12:16, perdón. Mientras habla del Shabbat Kodesh o del Shabbat, ¿por qué se le llama Shabbat Kodesh? Porque tiene preeminencia sobre el Shabbat semanal, o llamado Shabbat Breshit, ¿ya? Entonces, ¿qué dice en este Shabbat mayor, o en este, vamos a decirlo, gran Shabbat? Éxodo 16, dice el 16,
El primer día habrá llamamiento de Dios y asimismo el séptimo día tendrán llamamiento de Dios. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual vaya a comer. Entonces, de acuerdo a Éxodo 12:16, en este gran Shabbat de gran importancia, no hay problema en preparar los alimentos, ¿sí? Ni problema en encender fuego para preparar, ¿sí? Ok. Entonces, ¿de dónde sale la regulación de no cocinar? Pues es una costumbre de hombre que si bien es cierto encierra sabiduría y no es desechable en ningún modo, pues no se puede enseñar como imposición ahora que está prohibido el hacerlo, porque no hay ningún problema. Se puede cocinar normalmente, si es que en el Shabbat mayor, vamos a decirlo, de mayor eh, estatura, vamos a decirlo así, se puede cocinar normalmente porque en el semanal no. Y esto no está rompiendo el mandamiento de antes, ¿sí? Porque el hecho no es del prender la chispa, se está haciendo lo lícito, se está haciendo el bien en Shabbat, el cocinar. El problema es de estar buscando cualquier pretexto para dejar de estudiar. El problema está en que me pase cocinando desde las 9 hasta la 1 de la tarde. El problema está en que me valga de la cocina o de cualquier actividad similar para que yo deje de estudiar. Entonces, cuando dice el Señor que preparen solamente lo que cada uno ha de comer, se está refiriendo a que cuidado vayan a estar haciendo actividades de comercio con la comida que han preparado o se valgan de eso como pretexto para descuidar Pesaj, por ejemplo, y decir, no, es que yo tengo que preparar los alimentos y si nadie hace, pues nada, y dejo lo más importante. Sí, entonces no se trata de eso. Sin embargo, no hay problema en hacerlo, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es el sentido? Porque de acuerdo a la acepción de la palabra y de acuerdo a cómo nos indica la Torah que ha de traducirse, dice que no arda fuego permanentemente en el día, o bueno, al menos esa da la idea. Vamos a volver a Éxodo 35:3. Dice, en ninguna de vuestras moradas. Y bueno, esa palabra que se traduce como moradas realmente se refiere a asentamientos y por eso le he puesto en negritas. No se está refiriendo adentro de la casa. Hay una palabra especial para casa que no la usa, sino se está refiriendo al lugar en donde viven, en general, no a la casa, sino al territorio donde viven. Entonces, realmente el versículo 3, en base a la gramática del idioma, ¿sí? Lo que nos está indicando es que no ardamos con fuego en los asentamientos donde vivamos. No ardamos hasta consumir, no hagamos actividades de quema. Y por ejemplo, entre ellas están las quemas agrícolas. Habla de ese consumir específicamente. El sentido de la palabra es consumir, no el hecho de encender. Eso que quede claro, sino consumir. Y pues basándome en la salsa ardiente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? No es encender la estufa de la cocina, profanar el Shabbat para cocinar. Profanar el Shabbat es dedicarme todo el día a aquello, ¿ok? Encender una vela, ya sea antes o después, pues no lo hace menos santo al Shabbat, ni le quita peso. Son costumbres que encierran sabiduría, sí, pero no se pueden prohibir, no se pueden enseñar como ley para añadir carga. Y yo me acuerdo que cuando recién aprendimos esto del Shabbat, pues sí se hizo difícil, ¿no? El tema de la comida, que no había como aprender nada, que todo había que tener listo. Y está bien, porque era con el fin de dedicarle el mayor tiempo posible al día de reposo, pero con el tiempo, personalmente, aquí en mi familia se empezó a ser dificultoso. Sí, y empezó a traer, se empezó a perder el sentido del día por el hecho de la comida. Entonces, cosas tan simples empezaron a desviar la atención del día. Como sea, repito, no es tanto como en la traducción nos dice, no enciendan fuego en ninguna de estas moradas. Correctamente,
de acuerdo a la palabra y a las traducciones que nos indica la Torá, está esto, ¿no? No arderás o consumirás con fuego en tus asentamientos en el día de reposo. Y habla el hecho de llevar algo a las cenizas completas. El hecho de cocinar ya queda claro de acuerdo a Éxodo 12:6. ¿Sí? Entonces, bueno, eso quería hacer esa pausa allí. Ahora vamos a avanzar. Seguimos al versículo 4 de Éxodo 35. Y habló Moisés a toda la congregación o a la asamblea de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen entre ustedes trumá para el Señor, todo generoso de corazón la traerá el Señor. Oro, plata, bronce. Y bueno, en los siguientes capítulos, versículos, empieza a narrar todo lo que iban a necesitar. Entonces, acordémonos que era una trumá. Sí, era aquella ofrenda que tenía un uso más elevado, un uso más alto. Pero sin embargo pone una regulación. Dice que todo generoso de corazón sea el que la presente. Y pues me puse a analizar qué significaba esta palabrita de generoso. Y en Primera de Samuel 2:8 vamos a ver el sentido que le atribuyen, ¿ya? Primera de Samuel 2:8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas del mundo. Entonces aquí ponen a la palabra príncipe, la traducen de la misma palabra que generoso, ¿ya? Y esto no está mal. Vamos a ir a Proverbios 25, versículos 6-7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Y vuelven a poner la palabra nadif, que aquí se traduce en Éxodo 35 como generoso, pues en Proverbios 25:6 y en 1 Samuel 2:8 hablan de un príncipe, y este príncipe que tiene un lugar, como dice en el versículo 6, lugar de los grandes, ¿ya? Entonces, un generoso es un príncipe que tiene un lugar, no hablo en el sentido de linaje, sino en el sentido de importancia, ¿no? Persona con un lugar eminente, pero esta importancia que tiene esta persona generosa no viene en virtud de sus posesiones, sino de lo siguiente, Isaías 32:7. Dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Entonces, estos generosos de corazón son personas reconocidas delante del pueblo, de buena estima, no por cuánto tienen ni por la posición que ocupan, sino porque continuamente están pensando en generosidades, es decir, continuamente están pensando en cómo dar, en qué ofrecer, en cómo servir, ¿ya? Entonces, esto es un poquito el contexto de la palabra generoso, generoso de corazón. Está hablando de una persona que tenga buena reputación acorde a su dádiva, ¿sí? Ahora, lo que me llama la atención es lo siguiente. En el capítulo 5 pudo haber dicho que todos traigan la terumá, pudo haber dicho que todo el pueblo presente de su ofrenda, ¿sí? Y no había problema. Sin embargo, pone esa regulación, que todo generoso de corazón lo haga. ¿Y esto a dónde me lleva? Es que el Señor iba a exponer una idolatría que se estaba ya enmarcando en el corazón de aquellos que habían salido. Y esta es la idolatría de las riquezas. Porque, repito, pudo haber dicho que todo el pueblo traiga ofrenda y se acabó. Sin embargo, les pide a los generosos de corazón y pone ese criterio de exclusión. ¿Sí? Y eso es lo que me llama la atención. Porque no quiere que nadie dé obligado o de mala voluntad. Entonces, aquellos que tenían mala voluntad, está dando a notar que aquí había personas que no eran generosas de corazón. Y eso que nos lleva a personas que estaban idolatrando lo que habían conseguido. Entonces decíamos que les dio competencia para obedecer estas palabras. ¿Cómo les dio la competencia para acercar una teruma? Pues cuando salieron de Egipto, dice que todos los egipcios les daban sus pertenencias y todo lo que pues
ellos tenían de valor. Entonces el Señor no les estaba pidiendo nada que no tengan, no les estaba diciendo que salgan a conseguir oro, sino pues les estaba pidiendo de aquello de lo cual ya les había dado. Y es en lo que Deuteronomio capítulo 8 nos manda a tener cuidado, la idolatría de las riquezas, porque de esta generosidad de corazón debe ser eh, una cuestión de todo el pueblo, ¿sí? No en función de cuánto tienes, sino en el sentido de siempre estar dando para las necesidades del prójimo, y en este caso mucho más, que era para levantar el tabernáculo. Entonces vamos a leer Deuteronomio 8:11. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y vamos a saltar hasta el versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Entonces, aquí está diciendo, cuidado, cuidadito vayas a pensar que ha sido tu esfuerzo y tu buen trabajo. Recuerda quién da el poder para hacer riquezas y de quién dependen, el Señor nuestro Dios. Y aún así, a pesar de que el pueblo de Israel había vivido y entendido que ellos no hicieron nada para ganarse las ofrendas de los egipcios, pues ya está dando a notar aquí que había una intención de guardar porque querían amontonar más. ¿Sí? Ahora, repito, esta ofrenda, esta truma, no era cualquiera, tenía un propósito que era, a fin de cuentas, el escuchar la voz de Dios. Entonces, todos debían haber salido corriendo a dar su truma, ¿sí? Sin embargo, vemos que no fue así. Y en Job 11, 4, 6 habla algo muy interesante. ¿Cómo son las características de alguien que ya está empezando a tener idolatría a las riquezas? Dice en el capítulo 4, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Ya? Entonces, dimensionar el valor de la sabiduría de lo alto por encima de las riquezas de este mundo, que es lo que no estaba haciendo en su totalidad el pueblo de Israel. Y dice que si dieran prioridad o que si Dios hablara y abriera sus labios para hablar con nosotros, entenderíamos entonces que nos ha dado mucho menos de lo que realmente merecemos en términos de castigo. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. No entendían ellos, sino que se pasaban de queja en queja en el desierto. Empezaban a la murmuración. No, es que tengo sed. No, es que tengo hambre de carne. No, es que está mucho sol. No, es que en Egipto nos iba mejor. No reconocían que día a día se estaban levantando por gracia. No reconocían el milagro de que caiga pan del cielo. Les parecía algo ya rutinario. ¿Por qué? Porque estaban anhelando e idolatrando las riquezas que había en Egipto. Estaban desechando el oír la palabra de Dios por tener un poquito más en el bolsillo. No, ¿qué digo un poquito más? Por no tener nada en el bolsillo, porque las ganancias de Egipto son nada, ¿ok? Entonces vamos a saltar a Proverbios 22:4. Dice, ay, perdón, aquí es, denme un segundito, no es este versículo. Aquí está. 22:1, por favor. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,
y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es ser llamado príncipe o generoso de corazón que tener amontonado mucho dinero y al final que solo me conozcan por eso, el que tiene mucho dinero. ¿Ok? Y vamos a ver esto. En Primera de Tito 6:17, Primera de Timoteo 6:17, 18, menciona claramente que el problema no es tener dinero, ni el problema no es hacer riquezas, que no está mal. El problema sí es el desenfoque. Pues vamos a leer esto. Primera de Timoteo 6:17, 18. Dice, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, pero ¿en qué cosa? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, el problema no es tener dinero, ni el problema es tener posesiones, ¿sí? Sino que no estemos siendo dadivosos ni generosos de corazón. Ahora, sea que nosotros seamos ricos en posesiones o aún más, como narra Santiago 2:5, que tengamos la verdadera riqueza, que seamos herederos de la fe, como narra allí, nuestra obligación siempre es la de estar dando. Tengamos lo que tengamos. Si pues dinero, enhorabuena. Pero si no, damos un tesoro mucho mayor, que es la fidelidad. ¿Y a dónde nos lleva esto? A no amontonar riquezas para mí mismo. Pero ¿cómo amontono riquezas para mí mismo si no hablo del dinero? Pues encerrándome en el conocimiento, ¿no? De pronto poniendo vallas y empezando a hacer distinción de personas entre con quién sí y con quién no, y quién sí se merece y quién no se merece, a ti sí, a ti no. Entonces no nos ha hecho Dios ricos en su sabiduría para que nos encerremos en nosotros mismos, sino siempre para estar eh, sacándolo para los demás. Ahora, en Mateo 6:19 hace la última recomendación respecto a riquezas. Bueno, la última que vamos a leer hoy. Dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios con nuestro corazón? Proverbios 23 dice que quiere que se lo entreguemos a Él. El tesoro que tengamos inmaterial pues tiene que entregarse al ojo. Estoy llamando a, a dar todas las pertenencias y posiciones a la iglesia o cositas que se podrían descontextualizar. Mucho cuidado. Si no, estoy hablando del verdadero enfoque, echar mano de la vida eterna, ¿ok? Y alcanzar la verdadera riqueza que está en los cielos, ¿ya? Entonces, esto respecto a los generosos de corazón. Volvemos a Éxodo 35, versículo 6. Bueno, versículo 7, 8, 9 está narrando los materiales que va a necesitar y en el versículo 10 dice lo siguiente. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado. Y bueno, narra todo lo que va a ser el tabernáculo, la tienda, la mesa de los panes, las cortinas, las coberturas de pieles y todos los elementos que hemos venido viendo. Versículo 21 y versículo 26 desglosa, ¿no? Esto en hombres y mujeres. En el versículo 21, el capítulo 35 dirá lo siguiente. Dice, y vino todo varón a quien su corazón levantó, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con trumá para el Señor. Y ahora vamos a saltar hasta el versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón había levantado en sabiduría hilaron pelo del cabra. Entonces, todo se centra en el corazón. ¿Y por qué menciono esto? ¿Y por qué hago énfasis en el tema del corazón? Porque todos los procedimientos que vimos en la parasha anterior, del lavamiento, del aceite, del pago, si es que se quedaban externamente, como sucedía antes en el anterior sacerdocio, no era garantía de que eso evite la caída. Y tenemos ejemplos clarísimos de eso. Sí, los hijos de Aarón fueron consumidos. ¿Por qué?
porque ese pago, ese lavamiento y esa unción no fue hecha en el corazón, sino fue solamente en el exterior. Entonces, todo esto que vamos leyendo, todas estas habilitaciones y todo lo que leemos de Shabbat en Shabbat, tiene que ocurrir aquí adentro, porque eso es lo que nos habilita para ser obreros aprobados. Ese es el sello de calidad para que no estemos volviendo atrás, ¿sí? En Mateo 15, 19 lanza la siguiente advertencia a nuestro Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, me centro en la primera parte. De aquí se generan todos los malos pensamientos, de modo que si no tengo sabiduría de corazón, como dice, sabio de corazón, estoy pasando el tiempo, estoy llenándome de obras que son solo lindas apariencias, pero en el fondo estoy complicado. Y vamos a ver el testimonio del salmista Asaf en el capítulo 73 de cómo él estuvo a punto de, de fregarla muy en serio. Capítulo 73, Salmo capítulo 73. Vamos a leer. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso todos lo sabemos. Es bueno para con los que están limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Por poco. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué antojos? Los que acabamos de leer en Mateo 15, 19. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Las riquezas. Verdaderamente, y aquí viene el problema, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Entonces, todo esto que estaba analizando el salmista Asaf lo estaba haciendo interiormente. Estaba meditando entre sus pensamientos, estaba escuchando su propia voz y en su corazón finalmente brotó lo que sale del corazón humano naturalmente. En vano he limpiado mi corazón. Estoy pasando hambre de gana. Hay tanta gente que hace mucho menos de lo que yo hago y le va 100,000 veces mejor. Estoy pasando el tiempo aquí. Voy a la iglesia por gusto. Me siento a estudiar por gusto. Otros ni siquiera tienen la Biblia en la casa y les va mucho mejor que yo. Y terminamos en esa conclusión a veces. En vano he limpiado mi corazón. Vamos a saltar hasta el versículo 15. Y aquí viene el problema. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y eso ya es un problema, porque ya no solamente estamos amargados, sino que estamos decidiendo empezar a adoptar comportamientos de los gentiles. Y empezamos a considerar, a ver, y si yo repitiera tal conducta, seguro no me fuera tan mal, quizás ganaría más. Eso ya es un paso y por eso dice, por poco se deslizaron mis pies, porque aquí el propio salmista estaba a 3 milímetros de convertirse en el salmista del mundo. ¿Ya? Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el sentido de entrar en el santuario o entrar en la presencia de Dios? Es dejar de escucharme a mis propios razonamientos, dejar de estar cavilando en las necesidades de mi corazón. Es que eh, esas doctrinas del mundo, del yoga y de aquellas cosas, enseñan justamente eso, a meditar. Y pues terminas meditando con quién, contigo mismo. ¿Y cuáles son las conclusiones que sacas? Empezar a adoptar comportamientos no tan malos, pero que al fin de cuentas, digo no tan malos
porque eso de llamar al mal, no tan mal es peor, ¿no? No tan malos y terminan levantando otros ídolos, ¿no? Y es lo que estaba haciendo el salmista, ¿sabe? Estaba meditando en su propia prudencia, hasta que, bueno, antes se acordó que había que entrar al santuario, había que entrar a la presencia de Dios y meditar en la palabra. Y vamos a saltar hasta el versículo 21. ¿Cuál fue la consecuencia de haber hecho toda esta meditación en mis pensamientos y no haber tenido sabiduría de corazón? Dice, se llenó de amargura mi corazón y en mis entrañas sentía punzadas. Allí donde dice corazón, literalmente dice riñón. Entonces eso evoca a las profundidades. Dice, se llenó de amargura mi corazón y en mis entrañas sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y aquí viene la clave. Mi carne y mi corazón desfallecen. Humanamente, vamos a estar en situaciones similares al salmista Asaf. El corazón y la carne desfallecen por el hecho de estar en esta naturaleza corrompible. Y como continuamente estamos siendo estimulados a través de las acciones de los de afuera, podemos llegar a tener los mismos razonamientos. ¿Por qué a mí? Dice, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En quien se apoya el corazón es en la roca de Dios. Sin embargo, para que esto suceda, primero debe romperse la roca que llevamos por naturaleza, porque Dios pues está allí, ¿no? Pues dice, ¿quieres seguir apoyándote en tu propia piedra? Adelante. ¿Ya te cansaste? Pues bueno, y no está hablando de libre albedrío, ¿no? Entonces vamos a leer Amós 4:11, un pasaje que me enviaron esta semana y que, wow, increíble. Primero debe romperse la roca para que el corazón se apoye en la verdadera roca. Amós 4, versículo 4. Amonesta contra Israel, contra las 10 casas de 10 tribus del norte. Y dice lo siguiente, vayan a Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Denlas conocer, puesto que así les place a israelitas, declara el Señor. Es decir, ustedes sigan llenándose eh, con esas mentiras de que me están agradando. Y pongo ejemplos, ¿no? Con que prender la velita, con que poner un estudio a la semana, con poner ahí una alabanza en el carro. Sigan pensando así, que así eso, con eso se sienten bien ustedes, israelitas. ¿Sí? Dice versículo 6. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí. Esto de diente limpio quiere decir que por la falta de comida, los dientes estaban más blancos que haberse lavado. ¿Sí? Versículo 7. Además les retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Les herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes junto con sus caballos capturados. E hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como un tizón arrebatado de la hoguera. Es decir, que no se terminaron de consumir. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y ustedes van a concordar conmigo en que todo lo que vamos a leer
Es básicamente el resumen del mundo desde que inició el 2020 hasta la presente. ¿Sí? Plagas, catástrofes, sequedad, en otros casos abundancia de lluvia, hambruna, enfermedades, incendios, pero aún así no se han vuelto a mí, dice el Señor. Y es que si es que la humanidad fuera sensata ante todo lo que hemos pasado, todo el mundo debería estar confesando el nombre de Dios. Pero por supuesto esto no funciona así, porque el corazón humano demuestra que siempre va a seguir en lo mismo. Si es que se desapareciera todo y quedara una sola persona del mundo, volvería a, a darse la semilla de la maldad y tarde o temprano se repetiría el mismo patrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? El versículo 12 dice, por tanto así haré contigo Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y esas palabras son súper fuertes. No hay encuentro personal con Dios, pero no en los mejores términos, como le pasó a Pablo. ¿Por qué me persigues? Sí, ese encuentro. A pesar de que, pues, bueno, él estuvo todo presente, no fue hasta el encuentro, hasta que Dios le salió cara a cara, que tuvo la verdadera convicción de hacer lo siguiente. Joel 2:13. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta es la esencia, no el remordimiento que hay en el mundo. ¿Qué es lo que más abunda? La frase de ojalá hubiera hecho esto. ¿Qué habría sido de mí si en aquel entonces hubiera hecho tal cosa? Remordimiento. Lo que el Señor en realidad busca es que el corazón necio del hombre sea rasgado para que nazca uno en sabiduría. Y en ese entonces se cumple el Salmo 119, versículo 10-12. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y cuando leí esto al principio decía, al principio, ¿cómo puedo buscarle a Dios con todo el corazón si tengo maldad en mí? ¿Cómo puedo hacerlo? Y no fue hasta que después de que, bendito sea el Señor, como también dice en Salmo 119, versículo 76, bueno me es haber sido humillado porque aprendí tus estatutos. A través de ese encuentro, como dice aquí, prepárate porque vas a encontrarte conmigo, fue cuando entendí esta frase. Cuando finalmente Dios me permitió entender lo que había estado obrando en maldad, acto siguiente me hastié de lo mismo y pude clamarle con todo el corazón. Por mí mismo, no, de parte de Dios. Y allí alcanza el corazón la verdadera sabiduría. ¿Ok? Entonces volvemos a Éxodo 35 y vamos a saltar hasta el versículo 31. Vamos desde el 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Es decir, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y pues les traje este cuadrito resumen que vimos el anterior año de qué era el hecho de tener el Espíritu de Dios. ¿Ok? El Ruach de Dios, o su Espíritu, el Espíritu del Santo, la unción del Santo, o la mente de Cristo, como ya vimos todos sus sinónimos anterior vez, encierra estos tres aspectos, ¿no? Sabiduría, inteligencia y ciencia. Y allí tienen las palabras de cada uno. Hokmah, Tipuná y Da'at. ¿Qué es la sabiduría? Es el hecho o la actitud de someter mis propios deseos a la voluntad divina. Dice Proverbios, que más fuerte es el hombre que domina sus deseos, o más valiente el que domina sus deseos que aquel que domina una ciudad. ¿Sí? Y es, por ejemplo, la parte que dice que nos ha dado dominio propio, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitaba sabiduría Bezaleel? Para obedecer estrictamente lo que Dios le había mandado hacer. Por ejemplo,
Dios, ¿y por qué no la menorá con ocho lámparas? ¿Por qué con siete? ¿Y por qué no más alta? ¿Y por qué no más baja? ¿Y por qué el Shabbat? ¿Y por qué no cualquier día? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, nada. Lo que está escrito, así es. Someter mis instintos a la voluntad divina. No cabe opinión delante de Dios. ¿Qué vamos a opinarle a Dios? ¿Quién le ha enseñado consejo, sabiduría? ¿Quién le va a dar su parecer? ¿Quién le va a decir, Dios, creo que aquí se te fue la mano? Sin embargo, la humanidad lo hace. Entonces, el hecho de tener sabiduría es el hecho de, como dice en Lamentaciones 3, que se siente solo y calle. Y, por ejemplo, en el Salmo 4, que pueden encontrar el estudio en el canal de YouTube, dice lo siguiente. Salmo 4, versículo 4. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en vuestra cama y callen. ¿Ok? Luego seguimos con la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia de Dios? Es el método divino para hacer las cosas. Y ya entendí cuál es su voluntad, pero ahora tengo que hacerla como Él lo define. Como Jonás, por ejemplo, terminó haciendo la voluntad de Dios, pero no lo hizo con inteligencia. Lo hizo con sus propias artimañas y, perdón, artimañas. Lo hizo con sus propios métodos y producto de ello terminó siendo vomitado. Entonces, la inteligencia nos da el método para hacer las cosas. Un orden detallado, no es a mi manera y esto en general va en contra de lo que nos dicta el mundo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 36 empieza a decir que primero la mesa, primero el velo, luego el arca, luego la menorá. Entonces, va dando un orden específico de cómo llevar las cosas y cómo poner los elementos. ¿Por qué? No lo sabemos. Sin embargo, tampoco nos corresponde criticar o darle la sugerencia a Dios, ¿no? Entonces, esta inteligencia, esta manera de hacer las cosas, estos debidos procesos, como hemos visto en multitud de oportunidades, se contrapone a los dictámenes del mundo, va en contra. Y esa es la evidencia. Hay de ustedes cuando en medio de los hombres sean agradados o sean reconocidos por estar haciendo lo mismo. Y por último, la ciencia habla del conocimiento íntimo que hay que tener con Dios, ¿ok? Las, los detalles más pequeños, aquellas revelaciones más íntimas. Y ya vamos a verlas cómo son estas revelaciones. Y esta ciencia se obtiene a través Carlitos, del engaño. ¿Sí? perdón que le interrumpa. Paticita. En la inteligencia, ¿cuál cita bíblica dio? ¿Cuál cita bíblica di? Para la inteligencia, perdón, No, no se preocupe, Paticita, pero no me acuerdo cuál di. No me acuerdo. Creo que ya la retomo aquí más adelante. Ya creo que ya la muchas retomo aquí gracias, más perdón adelante. la molestia. No, no se Pero preocupe. Salmo 4:4, Carlitos. Ah, ya. Gracias, gracias, Silvita. Decía lo siguiente, Salmo 4 dice, tiemblen No, y no ese fue pequen. para la sabiduría. Ok. No, bueno, entonces, ya, Para la quizá, inteligencia fue otro, pero no le avancé a... ok, ok. Quizá me acuerde adelante que vengo a explicar esto más adelante, más detallado con un ejemplo. Entonces, bueno, decía que esta ciencia se obtiene a través del andar. En resumen, el Espíritu de Dios me da sabiduría, inteligencia y ciencia. Ejemplo, para guardar el Shabbat, hacemos lo que Dios nos manda. ¿Qué nos mandó? A guardar el día de reposo, siguiendo el orden divino con inteligencia. Saber qué es el Shabbat y no es ni domingo ni sábado, sino entender cuál es el día de reposo, entendiendo que determinó un tiempo específico, no de acuerdo a los hombres. Y por último, con los más mínimos detalles. Ya he entendido que debo guardar el día de reposo, ya he entendido que es Shabbat. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues bueno, ahí sigo el esquema de Isaías 58, 13, 14. Apartando mi pie de mis caminos, no hablando mis propias palabras, no haciendo negocio, etcétera, etcétera. Siguiendo los más mínimos detalles. Y esto en ejemplo de un mandamiento. Allí estoy evidenciando que tengo el Espíritu de Dios haciendo lo que Él me manda, siguiendo su orden divino y con todos los más mínimos detalles. ¿Ok? Entonces, Ruach de Dios. Y todo esto es lo que tenía Bezaleel
para que él no, para lo siguiente, dice, vamos a Éxodo 35, versículo 32. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Él solo iba a hacer una impresora. Y la impresora no está sugiriendo, no nos está diciendo cómo imprimir el documento. La impresora simplemente se carga de plasmar la tinta en la hoja, de modo que quede en físico lo que hemos hecho en la computadora. Lo mismo con Bezalel. Tuvo Espíritu de Dios no para dar su opinión, ni para incluir en él su marca de fábrica, ¿sí? Sino simplemente para traer a la tierra un enclave del cielo. ¿Y cómo es esta sabiduría de Dios, este Espíritu de Dios? Vamos a ir a 1 Corintios 2, 7, 10. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios separó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? Entonces, toda esta sabiduría, todo esto que ojo no vio, ni oído escuchó, porque pues este tabernáculo, ¿quién lo tenía en la tierra? ¿O en quién se basó Dios para decir que tal civilización antes tenía algo parecido? Nada. Esto fue la primera vez que se manifestó de esta manera. Y esa es la sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces volvemos a Éxodo 35, versículo 34. Ya puesto en su corazón el que puede enseñar. Así él como Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces, vemos que el hecho de saber las cosas no es lo mismo que poder enseñar. Y el hecho de enseñar también es un don de Dios. Repito, una cosa es amontonar muchísimo conocimiento y otra cosa es poder transmitirlo. Y pues lamentablemente veo ejemplos de esto, ¿no? En la universidad hay profesores con un sinfín de títulos espectaculares, pero el rato de dar clases no se les da. Y esto viene porque es don de Dios. Y como dice ya más adelante, aún nos constituyó maestros. Entonces, quise rescatar unas características de los maestros esenciales que deben ser reconocidos a simple vista. Para eso vamos a ir a Mateo 22, 16. Lo siguiente dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tres características de nuestro gran maestro y que nosotros debemos emular si estamos enseñando, ¿ok? Tres, amante de la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios, y eso de no conocer apariencia de los hombres significa ser imparcial, a no estar variando de acuerdo a tal o cual persona. Entonces, desglosando un poco el tema de la verdad, ¿cómo cómo lo vemos nosotros? Ya que nuestro Señor Yeshua es la verdad, en primer lugar tenemos que ser amadores de todo lo que Él representa. En segundo, y cambiando el término verdad por Yeshua, enseñar el camino de Dios a través de Él. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto es para diferenciar, ¿no? Eh, y ya le hemos hablado antes, en Juan 10, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Si es que hay personas que se autodenominan maestros, no, que se autodenominan, reconocidos como maestros, pero que no reconocen la divinidad de nuestro Dios Jesucristo, la disminuyen, la bajan parcialmente, no le reconocen como Dios, aunque sea por un centímetro. Cualquier variación en la forma de ver a Yeshua, por más mínima que sea, no está enseñando el camino de Dios a través de él. ¿Ok? Y mucho peor con los que no lo reconocen en absoluto. Entonces, tener cuidado de aquellas situaciones, porque a la final pueden enseñar sabiduría,
Pero, ¿qué clase de sabiduría? No la revelada por el Espíritu de Dios, porque dice, si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor. Y aquellos que aún no lo reconocen, aún están viviendo por su propia justicia. ¿Ok? Entonces, y por otro lado, el hecho de ser imparcial y de no predicar eh, de acuerdo a los favores que puedo obtener. Y Gálatas 1:10 dice, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. ¿Ok? Entonces la predicación tiene que ser indistintamente de quien esté delante. Y esto puede suceder como Elías contra los profetas de Baal, 1 contra 400. Pueden darse esos escenarios. Sea como sea, la profesión de la fe tiene que mantenerse firme sin fluctuar. Y ahora vamos a ya ir terminando. Éxodo 36, versículo 5. Y hablaron a Moisés, es decir, ya estaban trayendo la ofrenda, y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Y eso es lo que mencionaba la anterior semana. Ni siquiera acababan de construir, estaban en el proceso y ya supieron que estaba demasiado. Y esto es la evidencia de que Dios les gobernaba. Y le decía, ¿no? Ellos nunca habían hecho antes un tabernáculo, para que sepan la medida de lo que necesitaban. Como nosotros sí, por ejemplo, en la cocina, que ya tenemos la práctica de saber qué cantidad de sal, de azúcar, de aceite, porque ya hacemos varias veces. Sin embargo, aquí se acercan de buenas a primeras y le dicen, está mucho más de lo que necesitamos. Hasta ahí nomás. Y esa es la evidencia de que Dios los gobierna. Ser buenos administradores de los dones que Dios les entregó. Y eso de ser buen administrador, recordemos que era evitar el desperdicio y la parte de la justicia eficiente de Dios. ¿Okay? Finalmente, en Éxodo 42, después de que narra todos los detalles de la construcción, esto lo vas a poner aquí, así, hacia el norte, hacia el sur, esto lo vas a hacer de tales medidas. En Éxodo 40, versículo 2, dice que el tabernáculo se levanta un 1 de Aviv, como el acontecimiento que vamos a iniciar hoy en la tarde. Un 1 de Aviv se levanta el tabernáculo y hacemos memoria de eso. Muchas cosas importantes sucedieron el 1 de Aviv. Entonces, es en el contexto en el que nos vamos a desarrollar hoy en la tarde. Rememorar primero cómo se levantó un tabernáculo de, de pieles, luego el templo y luego uno mayor que el templo, para finalmente ser inmolado el 14. Y con eso terminamos la enseñanza de hoy. Agradecer siempre a los hermanos que se conectan a través de Facebook y hacerles el recordatorio de que permanezcan atentos a las enseñanzas a lo largo del día. En el horario de las 10, de las 11, a las 3 con los niños y finalmente a las 5 en el cierre de Shabbat e inicio de mes que vamos a estar festejando hoy. Gracias a todos. Shabbat Shalom.